Se rió cuando el preso se representó a sí mismo. El tribunal se quedó sin aliento cuando habló. La risa llegó incluso antes de que las palabras terminaran de salir de la boca del juez. El fiscal echó la cabeza hacia atrás, soltó una risita corta y cruel y le susurró a su colega: «Esto va a ser divertido». Para él, la escena era una broma preparada. Un recluso con un mono naranja, grilletes en los tobillos, anunciando con calma que defendería a un policía en un juicio de alto perfil. El acusado no era el recluso. El acusado era el agente Mark Hale, un policía de patrulla de una ciudad estadounidense de tamaño medio, acusado de abuso de poder, agresión y manipulación de pruebas en al menos 4 casos. Los medios de comunicación habían convertido a Mark en el rostro perfecto de la brutalidad policial, y el juzgado estaba abarrotado. Activistas a un lado, agentes furiosos al otro, cámaras alineadas como rifles apuntando a las puertas. Nadie en esa sala esperaba que el hombre encadenado hiciera otra cosa que avergonzarse, pero Daniel Cole no parecía un hombre a punto de humillarse. Con 34 años, 3 años después de cumplir una condena de 15 por robo a mano armada, se puso de pie cuando el secretario lo llamó y esperó a que le aflojaran las esposas lo suficiente como para sostener un fajo de papeles sueltos. Sin maletín, sin traje, sin zapatos lustrados. Solo zapatillas deportivas oficiales y una mirada que no vaciló ni siquiera al encontrarse con la del fiscal. «Señor Cole», dijo el juez con voz cargada de advertencia, «entiende que actualmente es un recluso del Estado, sin formación jurídica formal, y que solicita a este tribunal que le permita representar al agente Hale como su abogado de oficio». El juez esperaba claramente una disculpa, tal vez una retirada avergonzada. En cambio, Daniel asintió una vez. «Sí, su señoría. Lo entiendo. Y sí, representaré al agente Hale». Una oleada de murmullos recorrió la galería. Una mujer en la segunda fila rió con desprecio. Uno de los activistas negó con la cabeza y susurró: «Claro que encontraron a un convicto para defender a un policía corrupto». En la mesa de la defensa, Mark Hale mantenía la mirada fija en una grieta en la madera, con la mandíbula tan apretada que un músculo de su mejilla latía sin parar. No había buscado esto. Cuando le dijeron, en la celda esa mañana, que el recluso del caso Cole quería defenderlo, su primera reacción fue simple: rotundamente no. El tribunal lo desestimó. Antes de ir a prisión, Daniel había sido camionero, no abogado. Firmó más contratos de los que podía leer, confió en más gente de la que debía y pagó las consecuencias. Durante su propio juicio, apenas habló, su defensor público lo hizo todo mal. El veredicto llegó más rápido de lo que pudo procesar los cargos. Pero algo se quebró en su interior el día que se cerró la puerta de la celda. Mientras otros reclusos contaban los días en la pared, él empezó a contar precedentes, casos y procedimientos en la biblioteca jurídica. La ironía era cruel. Daniel aprendió cómo funcionaba el sistema solo después de ser aplastado por él. Descubrió mociones que nadie había presentado, pruebas que nadie había solicitado, contradicciones que nadie había señalado. Y, enterrado en su propio y polvoriento expediente, encontró algo que nunca se le fue de la cabeza: una nota breve, casi invisible, en un informe de incidentes: sospechoso desarmado al momento del arresto. Agente M. Hale. Una línea que había desaparecido de los documentos presentados al jurado, así que cuando Daniel escuchó, meses después, el nombre del agente Mark Hale, resonando por el patio de la prisión, vinculado a un nuevo escándalo, algo no cuadraba. El mismo policía que había marcado, sospechoso desarmado, en su informe ahora estaba acusado de colocar armas en escenas del crimen. La ciudad quería un monstruo. La fiscalía necesitaba un ejemplo. Asuntos Internos necesitaba un chivo expiatorio. Y, curiosamente, a nadie parecía interesarle los detalles. De vuelta en la sala, el juez dejó escapar un largo suspiro. «Muy bien. El tribunal lo permitirá, en contra de su mejor criterio. Señor Cole, se le aplicarán los mismos estándares que a cualquier abogado con licencia. Si hace perder el tiempo a este tribunal, rescindiré este acuerdo de inmediato». «¿Entendido? Entendido, su señoría». El fiscal se puso de pie para su alegato inicial con la sonrisa confiada de quien sabe que la multitud ya está de su lado. Pintó la imagen de un policía que se creía por encima de la ley, que golpeaba a sospechosos, manipulaba informes y destruía vidas en barrios pobres. No necesitaba esforzarse mucho, el país estaba listo para creer. Cada frase empujaba al jurado un poco más hacia la ira. Cuando fue el turno de Daniel, la tensión cambió de color. La galería se inclinó hacia adelante, ansiosa por un desastre. Un recluso defendiendo a un policía. Si eso no era una tragedia anunciada, ¿qué lo era? Daniel caminó hacia el centro de la sala, con la cadena en su tobillo tintineando a cada paso, y se enfrentó al jurado. «Me llamo Daniel Cole,
empezó, con el acento de barrios que rara vez ganan en los tribunales. Hace 3 años, este sistema decidió que yo era exactamente lo que parezco ahora, un delincuente con mono. Dejó que la frase flotara en el aire, sin apresurarse. El agente sentado ahí, hizo un gesto, sin mirar a Mark, fue quien me esposó. Así que, si se preguntan por qué estoy aquí defendiéndolo en lugar de odiarlo, no están solos. Una de las jurados enarcó una ceja ligeramente. Otra se cruzó de brazos, a la defensiva, como si se negara a dejarse manipular por retórica barata. Daniel se dio cuenta, pero no se echó atrás. Ya han oído la historia que quieren que crean, continuó. El agente Ale, el villano perfecto. Quizás lo sea, quizás no. Lo que les pido que hagan, por solo unos días, es algo que nadie hizo por mí. Miren lo que falta. El informe que desapareció. La denuncia que desapareció del sistema interno. El momento que no tiene sentido a menos que alguien quisiera deshacerse de un policía. No prometió probar nada, todavía no. Hizo algo mucho más peligroso. Sembró la duda donde la condena ya parecía garantizada. Y mientras regresaba a la mesa de la defensa, la sala ya no veía solo a un policía corrupto y a un prisionero desesperado. Vio una grieta. Un fallo en el cómodo guión. ¿Por qué un hombre encadenado arriesgaría la poca vida que le quedaba para defender al policía que lo arrestó? Esa era una pregunta que empezó a inquietar al jurado incluso antes de que llamaran al primer testigo. Y si quieren descubrir lo que Daniel sabe y que nadie más notó, no olviden suscribirse al canal, porque lo que se revelará en las próximas audiencias no se trata solo de un policía o un preso, sino de quién controla realmente el veredicto antes de su lectura. El primer testigo que la fiscalía llamó fue el detective Raymond Torres, un veterano con 20 años de experiencia y un baúl repleto de elogios, con reputación de cerrar casos que otros policías no podían resolver. Caminó hacia el estrado con la postura de quien ha testificado cientos de veces, seguro de que su palabra tenía el peso de la autoridad. El fiscal no perdió tiempo. Detective Torres, ¿cuánto tiempo trabajó junto al agente Ale? 6 años, más o menos. Y durante ese tiempo, ¿alguna vez presenció algún comportamiento del agente Ale que le preocupara? Torres se removió en su asiento, mirando brevemente a Mark antes de volver a fijarse en el fiscal. Sí, varias veces. Mark tenía tendencia a ponerse agresivo durante los arrestos. Más de la cuenta. El fiscal asintió, satisfecho. ¿Puede describir un incidente específico? Hubo un caso hace unos 2 años. El sospechoso se resistía, pero ya estaba en el suelo. Mark mantuvo la rodilla sobre la espalda del tipo más tiempo del permitido por el protocolo. Le dije que se calmara. No me escuchó hasta que el sospechoso dejó de moverse. Una exclamación de asombro recorrió la sala. El fiscal dejó pasar el momento y luego preguntó, ¿denunció esto? Debería haberlo hecho. No lo hice. Torres parecía genuinamente arrepentido, el testigo arrepentido perfecto. Me dije a mí mismo que era solo estrés, que Mark estaba pasando por un divorcio difícil. No quería arruinar su carrera por un solo error. Pero no fue solo un error, ¿verdad? No. Después de eso, empecé a prestar más atención. Había inconsistencias en sus informes. Aparecían elementos en los registros de pruebas que no recordaba haber visto en la escena. Se lo comenté una vez. Se puso a la defensiva y me dijo que me ocupara de mis asuntos. El jurado lo estaba asimilando. Torres tenía credibilidad, una expresión serena y la justa autoculpa para parecer honesto en lugar de vengativo. Cuando el fiscal terminó, miró a Daniel con una diversión apenas disimulada. Su testigo. Daniel se levantó lentamente, con los papeles en la mano, y se acercó al estrado. No parecía enojado ni a la defensiva. Parecía curioso. Detective Torres, comenzó Daniel con voz neutra, usted dijo que trabajó con el oficial Ale durante 6 años. Es mucho tiempo para trabajar de cerca con alguien. Lo es. Durante esos 6 años, ¿cuántos arrestos hicieron juntos? Aproximadamente. Torres frunció el ceño, claramente sin esperar la pregunta. No lo sé. ¿Quizás 200? 300. Digamos 250. Y de esos 250 arrestos, ¿cuántas veces reportó inquietudes sobre la conducta del oficial Ale? Ya le dije que no reporté, ¿cierto? 0. Daniel dejó eso reposar un momento. Pero usted acaba de testificar que fue testigo de comportamientos preocupantes en varias ocasiones. Así que, de 250 arrestos, varios incidentes le preocuparon lo suficiente como para recordarlos años después,
pero no lo suficiente como para presentar una sola denuncia. ¿Es correcto? Torres apretó la mandíbula. Le expliqué por qué no lo reporté. Dijo que fue por su divorcio. ¿Cuándo ocurrió ese divorcio? No recuerdo la fecha exacta. Daniel sacó una hoja de su pila. El divorcio del agente Ale finalizó en marzo de 2021. El incidente que usted describió, el del sospechoso en el suelo, ocurrió en octubre de 2023. Eso es 2 años y medio después de que finalizara el divorcio. Así que el divorcio no pudo haber sido la razón por la que no lo denunció, ¿verdad? El fiscal se puso de pie. Objeción, su señoría. Argumentativa. Rechazada, dijo el juez, inclinándose hacia adelante con renovado interés. Responda a la pregunta. Detective Torres dudó. Puede que me haya equivocado con la cronología. La cuestión es que vi lo que vi. Daniel asintió lentamente. Vio lo que vio. Permítame preguntarle esto. El caso que acaba de describir, el de octubre de 2023, ¿recuerda el nombre del sospechoso? No. ¿Recuerda el cargo? Creo que era un caso de drogas. ¿Usted cree? Daniel colocó otro papel sobre la mesa de pruebas. Tengo el registro de arrestos de ese mes. Hubo 11 arrestos que los involucraron a usted y al agente Ale. Ninguno de ellos implicó que un sospechoso permaneciera en el suelo durante un periodo prolongado. De hecho, la única denuncia presentada durante todo ese mes provino de un sospechoso que afirmó que otro agente, no Ale, hizo uso excesivo de la fuerza. El nombre de ese agente fue borrado del informe público, pero el archivo interno aún lo conserva. ¿Quiere que lo lea? Torres palideció. La sala, que momentos antes se inclinaba hacia la condena, se sumió en un silencio sepulcral. Detective Torres, continuó Daniel, con la voz más fría, no es cierto que presentó una denuncia interna contra el agente Ale no por uso excesivo de la fuerza, sino porque lo denunció por robar dinero del depósito de pruebas. Eso es mentira. ¿De verdad? Porque tengo la denuncia original que el agente Ale presentó el 8 de septiembre de 2023. Se presentó en asuntos internos y lo nombraba específicamente por mal manejo de pruebas en 3 casos distintos. 2 semanas después, apareció su denuncia contra él. Un momento oportuno, ¿no le parece? El fiscal se puso de pie de golpe. Su señoría, esto es una especulación sin fundamento. La defensa no ha aportado ninguna prueba de que el detective Torres. Tengo el expediente de asuntos internos, interrumpió Daniel, mostrando una carpeta delgada. Nunca se actuó al respecto porque alguien lo enterró. Pero existe. Y demuestra que todas las acusaciones contra el agente Ale comenzaron después de que intentara hacer lo correcto. El juez hizo un gesto hacia la carpeta. Daniel se la entregó al alguacil, quien la depositó en el estrado. Mientras el juez hojeaba las páginas, su expresión se ensombreció. Abogado, acérquese, ordenó el juez. Tanto el fiscal como Daniel se dirigieron al estrado. La conversación fue en susurros, pero la tensión era visible. Cuando regresaron a sus asientos, el juez miró a Torres con algo cercano al disgusto. Detective Torres, le ordeno que permanezca disponible para más interrogatorios. Este tribunal investigará la validez de estos documentos. Puede retirarse por ahora. Torres abandonó el estrado, y su paso seguro dio paso a un paso rígido y defensivo. El jurado lo vio marcharse, y la duda que Daniel había sembrado en su declaración inicial ahora echaba raíces. Mark Ale, por primera vez desde que comenzó el juicio, levantó la vista. Miró fijamente a Daniel, con confusión y algo más, quizás gratitud, quizás miedo, reflejando su rostro, pero Daniel no miró atrás. Ya se estaba preparando para el siguiente testigo, porque sabía que exponer a un policía corrupto no sería suficiente. La fiscalía había construido una fortaleza de mentiras, y necesitaba desmantelarla ladrillo a ladrillo. Y el siguiente ladrillo estaba a punto de resquebrajarse de una manera para la que nadie en esa sala estaba preparado, porque si Daniel tenía razón, no se trataba solo de Mark Ale. Se trataba de un sistema que había aprendido a protegerse alimentando a los lobos cada vez que el público exigía sangre. Y quien manejaba los hilos no estaba sentado en la silla del acusado. Estaban sentados en un lugar mucho más alto, observando el desarrollo del juicio, seguros de que nadie levantaría la vista. La siguiente estrella de la fiscalía era la agente Lisa Brennan, la técnica forense que había procesado 3 de las escenas donde Ale supuestamente plantó armas. Sobre el papel, era imbatible, antecedentes limpios, certificaciones, formularios de cadena de custodia alineados como soldados. Sin embargo, en la silla de los testigos, no dejaba de mirar a un hombre con un traje gris barato sentado solo en la última fila. El fiscal la guiaba como un guión.
Brennan explicó las manchas de polvo, las superficies alteradas, las claras señales de que las armas habían sido colocadas allí después de los arrestos. Dijo que Ale fue el último en llegar a la escena en 2 casos, que su acceso y los análisis forenses coincidieron perfectamente. El jurado siguió cada palabra, construyendo ya la imagen de Ale como el monstruo silencioso. Cuando llegó su turno, Daniel no atacó. Le pidió que le explicara de nuevo la ciencia. ¿Cuánto tardaría en formarse ese anillo de polvo? Unos días. Quizás una semana. ¿Cuánto tiempo pasaría entre los arrestos y su procesamiento de la escena de la calle Caldwell? Un día. Dejó que los cálculos flotaran en el aire. Entonces, o el polvo de ese apartamento envejece en años de perro, dijo, o su conclusión no coincide con la cronología. El fiscal protestó. El juez lo desestimó con un gesto. La mirada de Brennan se dirigió directamente al hombre del traje gris. Negó levemente con la cabeza. Su voz se atenuó. Quizás me equivoqué con el marco temporal. En los 3 informes, preguntó Daniel. En las 3 escenas donde Ale se convirtió de repente en tu villano. No gritó. Tiró de un hilo más. ¿Conoce a un hombre llamado Karl Novak? Su rostro respondió antes que ella. Sí. ¿Alguna vez el señor Novak guió sus conclusiones? Preguntó Daniel. ¿Específicamente en los casos del agente Ale? El silencio lo decía todo. Luego, apenas por encima de un susurro, dijo que necesitábamos que los informes cuadraran. Que Asuntos Internos contaba con ello. La sala estalló. El juez tuvo que golpear el mazo 3 veces antes de ordenar la detención de Brennan bajo sospecha de perjurio y manipulación de pruebas. Mientras el alguacil se la llevaba llorando, el hombre del traje gris intentó escabullirse hacia la salida. Su señoría, dijo Daniel con calma, entregándole una nota al alguacil, la defensa llama a Karl Novak. Todas las miradas siguieron al hombre mientras se paralizaba a medio paso. Novak subió al estrado con el aspecto de alguien que acaba de darse cuenta de que la alarma de incendios no era un simulacro. Daniel le explicó lo básico, su función en la división de pruebas, su acceso a cada registro, cada informe, cada foto. Luego vino el cuchillo. ¿Alteró usted los informes forenses en los casos del agente Ale? El abogado privado de Novak intentó intervenir, escudándose en la 5ª enmienda. El juez lo desestimó. Si permanecía en silencio, el tribunal asumiría lo peor, así que Novak habló. No confesó porque quisiera. Confesó porque 30 años de esconderse tras formularios y firmas no lo habían preparado para un preso que sabía exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos. Admitió haber ajustado el lenguaje. Admitió haber aclarado las conclusiones. Y cuando Daniel preguntó quién le había ordenado hacerlo, finalmente surgió el nombre, Capitán Ellison, el mismo hombre que dirigía Asuntos Internos. El hombre en quien todos confiaban para limpiar a los policías corruptos. El hombre que Daniel había sospechado desde la primera vez que leyó su propio expediente y se dio cuenta de cuántas manos habían tocado la verdad antes de que llegara a un juez. Mientras el jurado procesaba la bomba, el juez ordenó un receso inmediato y mandó enviar a los alguaciles federales para que trajeran a Ellison. La mesa de la fiscalía parecía como si alguien les hubiera quitado el mantel y se hubiera llevado la mitad de los platos. Daniel se recostó en su asiento, sin mostrarse triunfante, sino muy, muy cansado. Desenmascarar a un policía corrupto nunca fue el objetivo. El objetivo era mostrar quién había estado organizando las piezas, decidiendo qué nombres eran tildados de criminales y cuáles ascendían discretamente, y el hombre en la cima de esa pirámide estaba a punto de descubrir lo que se sentía ser el sujeto bajo la lupa. El capitán Frank Ellison entró en la sala como si fuera el dueño del edificio. Cabello canoso, postura perfecta, la serena arrogancia de un hombre que había pasado décadas decidiendo qué carreras vivirían y cuáles morirían. Prestó juramento como si fuera una formalidad y le dijo al jurado exactamente lo que debían escuchar: 4 denuncias graves, una investigación exhaustiva y un departamento que valientemente se hacía responsable de sus actos. Cuando Daniel se levantó, la atmósfera cambió. Se acabaron los detalles. Esta era la confrontación que toda la ciudad no sabía que estaba esperando. Capitán, empezó Daniel, ¿cuántas denuncias recibe un agente promedio en un distrito con alta delincuencia a lo largo de 12 años? Ellison no lo sabía. Daniel sí. Citó las estadísticas internas del departamento, unas 7. Ale tenía 4, todas previamente cerradas sin sanción. Por debajo de la media hasta que, mágicamente, todas las denuncias antiguas volvieron a la vida después de que empezara a entregar a Asuntos Internos pruebas de dinero desaparecido y colegas corruptos. Así que durante 12 años, dijo Daniel, su oficina no encontró nada que mereciera la pena sancionar. Luego,
3 semanas después de que Ale denunciara la corrupción, de repente se convierte en el hombre uniformado más peligroso. Menuda conversión, Ellison atribuyó la culpa a las nuevas pruebas. Mala elección de palabras, Daniel sacó el correo electrónico, no era dramático, solo una simple impresión, texto fino y negro en papel con membrete del gobierno, pero en cuanto leyó el asunto en voz alta, la sala se llenó de entusiasmo. Situación Ale, requiere resolución inmediata, luego el cuerpo, órdenes de desacreditar a Ale, de actuar antes de que hablara con los federales, y la frase que dejó atónitos a los presentes, usen lo que tengan a mano. Inventen si es necesario, el fiscal intentó argumentar el contexto. El juez exigió saber por qué esos correos electrónicos habían sido ocultados tanto a la defensa como al tribunal. La respuesta, no los consideramos relevantes. Casi le costó ser declarado culpable de desacato en el acto. Ellison llamó mentiroso a Novak, calificó el correo electrónico de malinterpretado y recurrió al escudo más antiguo del manual. Hice lo que tenía que hacer para proteger al departamento. Daniel no dejó que se escondiera allí. Recorrió la sala con un recorrido por una de las investigaciones paralelas de Ale, $340,000 de un caso de decomiso que se esfumaron entre la incautación y los libros de la ciudad. ¿La única oficina con poder para desviar ese dinero? La de Ellison. ¿El único agente que se dio cuenta y empezó a hacer preguntas? Ale. No temías que Ale destruyera el departamento, dijo Daniel. Temías que arruinara tu pequeño negocio paralelo. Por un instante, Ellison se quitó la máscara. Se inclinó hacia adelante y siseó, solo eres un preso disfrazado. ¿Crees que alguien te cree a ti antes que a mí? Daniel no pestañeó. No necesito que me crean, capitán. Tengo tus propias palabras y tu propio servidor de correo electrónico. Después de eso, todo terminó. El juez ordenó la detención de Ellison, llamó a investigadores federales e hizo lo que nadie en esa sala esperaba a principios de semana. Desestimó todos los cargos contra Mark Ale con prejuicios y declaró un juicio nulo construido sobre cimientos podridos. El mazo golpeó. La habitación zumbaba como un transformador averiado. Ale se quedó allí sentado, aturdido, con lágrimas que no se molestó en ocultar resbalando por su rostro. Durante meses, había sido el villano favorito de la ciudad. En una sola tarde, la historia dio un giro. Él era el tipo que intentó limpiar su propia casa y fue arrojado al fuego por ello. Le dijo gracias a Daniel con los labios. Daniel solo asintió una vez. La reivindicación sabía diferente cuando aún llevabas cadenas, y antes de que pudiera procesar el hecho de que acababa de desmantelar asuntos internos desde el lado equivocado de una línea de vidrio a prueba de balas, 2 agentes federales ya se interponían en su camino, ofreciéndole algo que el tribunal no le había ofrecido, una salida que no terminaba en la puerta de una prisión. No llevaron a Daniel de vuelta a la población general. Lo llevaron a una sala de conferencias tranquila, lo sentaron frente a 2 agentes federales y deslizaron una carpeta sobre la mesa metálica como si fuera un formulario más en un mundo hecho de formularios. La agente Ward fue la que habló. Lo explicó con claridad. Su testimonio y sus documentos acababan de abrir un caso federal que habían estado construyendo en secreto. Si seguía cooperando, si seguía testificando, si seguía explicando cómo el juego estaba amañado desde abajo, podrían presionar para una reducción de la sentencia. Tal vez incluso para que cumpliera condena. Daniel había imaginado la libertad cientos de veces en su litera por la noche. Ninguna de esas versiones incluía una placa pidiéndole que ayudara a desmantelar el mismo sistema que había marcado su expediente como peligroso y lo había dejado pasar. Primero preguntó por Ale. En teoría, Ale sería absuelto, reincorporado y probablemente indemnizado. Extraoficialmente, sería un problema que nadie querría volver a la nómina. Un recordatorio ambulante de que si denuncias a las personas equivocadas, más vale que estés listo para comparecer ante el tribunal con un recluso a tu lado. ¿Y yo? Daniel preguntó. ¿Qué pinta tengo ahí fuera? Un asesor, dijo Ward. Alguien que sabe dónde el papeleo no encaja con la realidad. Si quieres estudiar derecho, te apoyamos. Has hecho más contrainterrogatorios reales en 3 días que algunos abogados en 10 años. Casi se rió de eso. El mismo sistema que se había reído cuando cogió su primer libro de derecho en prisión ahora quería que usara lo aprendido. Oficialmente tenía una condición, no quería solo una liberación anticipada. Quería recuperar su nombre. Una oportunidad de limpiar la condena original, demostrando que los mismos que intentaron enterrar a Ale también habían sentado las bases de su caso. Ward no lo edulcoró. Difícil, pero posible, si las pruebas estaban ahí. Si el patrón se mantenía, pensó en todas las noches en la biblioteca jurídica, los archivos que había examinado, los detalles que no habían tenido sentido hasta que vio el correo electrónico de Ellison. Pensó en los demás reclusos que nunca tendrían la oportunidad que él tenía ahora. Entonces firmó. Lo curioso, admitió en voz alta, era que el fiscal tenía razón en una cosa.
que un preso se representara a sí mismo debería haber sido una masacre. En cambio, resultó que el sistema lo había entrenado accidentalmente para esto. Cuando vives en el fondo de una máquina construida para aplastarte, o aprendes cada pieza móvil, o no sobrevives. Al anochecer, la puerta de la prisión se abrió. Sin periodistas, sin público vitoreando. Solo un aire que no sabía a lejía ni a metal, y un cielo sin barrotes marca le esperaba junto a un viejo sedán, sin uniforme, sin trabajo, sin ilusiones. Se miraron como dos personas que hubieran visto el mismo monstruo desde diferentes perspectivas. «He oído que vas a ayudarlos a ir tras el resto», dijo Ale. «Parece que por fin se dieron cuenta de quién ha estado haciendo la tarea», respondió Daniel. Ale le entregó un sobre pequeño, dinero reunido por los pocos policías buenos que aún conservaban la conciencia. No lo suficiente para cambiar una vida, pero sí para asegurar que su primera noche de libertad no terminara bajo un puente. «Cuidado», dijo Daniel. «Si siguen descubriendo que haces cosas decentes, nunca te dejarán volver al club. Demasiado tarde», respondió Ale. «Ya decidieron que me cambié de bando». Daniel miró la ciudad, corrupta, caótica, aún peligrosa, pero ya no intocable. «Bien», dijo. «Significa que por fin elegiste a la persona correcta». Había entrado en ese tribunal como un chiste, el preso lo suficientemente arrogante como para creerse capaz de ser abogado. Se marchó como algo a lo que los de arriba temen mucho más que a un buen abogado, alguien que vio lo peor de la máquina desde dentro, aprendió su lenguaje y ahora estaba suelto, con un micrófono y el tiempo. Intentó destruir a Daniel, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Daniel aprendió que la verdadera venganza no es solo demostrarles que están equivocados, sino superar tanto la mentira que contaron sobre ti que, un día, incluso tus enemigos tendrán que ahogarse en su propia versión de la historia. Y si quieres seguir más historias donde el sistema cree que ya escribió el final, solo para descubrir demasiado tarde que eligió al protagonista equivocado, asegúrate de suscribirte al canal y no te pierdas nada, porque esta fue la primera vez que se rieron de un preso, y se fueron del juzgado sin encontrarles ninguna gracia.